de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Continuamos con este proceso y tema en un tiempo de afirmación. El Señor me permite compartir en esta noche una palabra, la cual se ha titulado como Conociendo la esencia de Dios en mi ser. Sí, así como lo escuchó. Conociendo la esencia de Dios en mi ser. Conocer la esencia de Dios es conocer su naturaleza, podríamos estar mirando por ese lado. Su esencia es eso, su naturaleza, el objetivo que Él quiere para con nuestras vidas. Y para ello nos vamos a ubicar en el texto base de primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 15. Pero en esta ocasión voy a leerlo en la versión traducción lenguaje actual. Bien, vamos a leerlo desde el 15 en adelante. Vamos a compartirlo hasta el versículo 21. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, si alguien reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, queda íntimamente unido a Dios, como si fuera una sola persona con Él. Sabemos y creemos que Dios nos ama, porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Si en verdad amamos a los hermanos y si vivimos como Jesucristo vivió en este mundo, no tendremos por qué tener miedo cuando Jesús venga. ¿Para qué? Para juzgar a todo el mundo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Y si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, que somos unos mentirosos, porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios a quien no podemos ver. Y último versículo, y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Bien, conociendo la esencia de Dios en mi ser. Pues literalmente en la traducción lenguaje actual nos abre ese entendimiento y es acerca del amor, pero no como lo hemos de pronto adquirido a través de personas o del mismo diario vivir. Ahora, como la palabra de Dios nos está mostrando aquí, la esencia de Dios es el amor, recordemos ¿qué es lo que dice allí en Gálatas capítulo 5? Voy a ir a buscarlo allí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Cómo dice? En la traducción lenguaje actual. En cambio, el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos.
nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios. Aquí estamos hablando, aquí el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos muestra de las manifestaciones del Espíritu, y una de las manifestaciones son amar. Si lo analizamos ese mismo versículo en Reina Valera, lo que nos dice es más el fruto del Espíritu, ¿cierto? Más el fruto del Espíritu. Pero lo leíamos en la traducción lenguaje actual, que nos dice que el Espíritu Santo es el que nos enseña a amar, nos enseña. Pues bien, podemos empezar a comprender que la esencia de Dios es el amor, y que ese amor debe ser procesado en nuestro diario vivir, y así podemos entender si verdaderamente se ha desarrollado o se está desarrollando dentro de nosotros esa esencia. Entonces, el amor es más que palabras, es una acción, porque Dios no solo habla, sino que también actúa. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. Dios no solamente está hablando, sino que Él al mismo tiempo está actuando. Y eso lo vamos a mirar allí en Juan, capítulo 15, miremoslo, capítulo 15, versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En la traducción lenguaje actual. Entonces, aquí estamos viendo que Jesús no solamente vino a enseñar, sino a hacer. Ahora, quiero que miremos y analicemos por qué Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Recordemos que Jesús en este pasaje estaba enseñándole a sus discípulos el verdadero amor de Dios. Y ese verdadero amor lo podemos empezar a mirar en Romanos capítulo 5, allí en Romanos capítulo 5, versículo 8, en traducción lenguaje actual, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. Ahí se empieza a ver que no solamente Dios habla, sino que también actúa. Y ese actuar nos va ¿a qué? A ejercitar esa manifestación que es el fruto del Espíritu. El primer fruto de la manifestación de Dios. Ahora, todo el Antiguo Testamento es la clara evidencia del amor. Todo. Y sobre todo que está plasmado en todo el Antiguo Testamento esa paciencia que Dios tuvo para manifestar ese amor para con nosotros. Y lo vamos a mirar rápidamente en Gálatas, capítulo 5, versículo 14, igual manera en traducción lenguaje actual. Voy a leerlo acá. Voy a ponerlo acá en traducción lenguaje actual. Dice: porque toda la ley de Dios se resume en un solo mandamiento. Cada uno que debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Pues todo el Antiguo Testamento, como lo miramos, es la evidencia y la manifestación del amor de Dios plasmado en esos papiros, en la Torá, en el Megillá, en todos aquellos libros que literalmente nos enseñan y que están plasmados en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo Dios es paciente para amarnos, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento. Y aquí podemos empezar a ver la evidencia de que si yo verdaderamente estoy empezando a trabajar esa manifestación del Espíritu Santo de Dios, estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo
con todo lo que llamamos Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pero hay una evidencia tan específica de la paciencia del amor de Dios para con nosotros, y especialmente en el pueblo de Israel antiguamente. Y quiero que vayamos a Isaías. Voy a mirarlo en Reina Valera. Isaías, capítulo 43, y vamos a leerlo hasta el versículo Isaías 43, 21 hasta el versículo 25. Entonces, para que siga ahí conmigo en la lectura, dice la palabra: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. ¿Qué más dice? No me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Dice: no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Aquí se ve la clara evidencia de cómo Dios, desde la antigüedad, desde el principio de la creación, ha tenido esa paciencia para con nosotros. De cómo Dios cumple su promesa, de cómo Dios hace realidad aquello que aún inclusive puede ir en contra de Él. Porque muchos se levantaron a renegar. Recordemos que renegar hacia una persona, en este caso como lo hizo el pueblo de Israel a través de María, que habló, denigró de Moisés, no estaban denigrando de la autoridad de Moisés, estaban denigrando directamente de Dios. Pues literalmente aquí podemos ver cómo Dios es paciente, de tener esa paciencia, y esa paciencia es la manifestación del amor de Dios. Esa es la esencia de Dios. Por eso mirábamos allí Gálatas 5:22, que nos mostraba esa manifestación de cómo el Espíritu Santo nos enseña ¿a qué? A amar. Lo primero que nos enseña el Espíritu Santo es amar. Literalmente se debe caer toda estructura mental y religiosa de que la primera manifestación del Espíritu Santo es hablar en lenguas. De que la primera manifestación del Espíritu Santo es caerse al piso. No. La primera manifestación, que es el fruto del Espíritu Santo, es amar. Y creo que ahí es donde muchos de nosotros estamos patinando. Por eso el verdadero amor de Dios, cuando actúa en nosotros, nos lleva a ser ¿qué? Humildes, nos lleva a ser sencillos, por más conocimiento que tengamos. Y eso lo vamos a mirar allí rápidamente. Vamos a mirarlo en la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. Dice: sobre todo, ámense mucho unos a otros. ¿Por qué? Porque el amor que hace borra los pecados. Aquí podemos ver la evidencia de por qué Dios tuvo paciencia o la ha tenido siempre. No solamente en el antiguo pacto, sino aún en estos tiempos. ¿Por qué? Porque el amor cubre, borra todo pecado. Ahí es donde nos podemos dar a entender y a comprender lo que decía Isaías. Voy a devolverme otra vez a Isaías 43, 25. Dice:
yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dese cuenta, yo soy el que borro. Ahí hay una palabra muy clave. Dice, yo soy el que borro tu rebelión por amor de mí mismo. No es por amor a nosotros como tal, sino de Él mismo. Porque es que nosotros no merecemos ese amor tan inmesurable, tan grande, tan poderoso, tan sublime. Entonces, ahí es donde vamos a poder entender. Volvamos otra vez allí a lo que nos enseñaba el apóstol Pedro en el capítulo 4, versículo 8. Miremoslo nuevamente. Sobre todo ámense mucho unos a otros, porque el amor borra, ¿qué? Los pecados. Borra los pecados. Y sabemos que Dios es santo. Sabemos que Dios es puro. Y Él creó todo bueno en gran manera, dice la palabra ya en Génesis. Y al crear lo bueno, quiere decir que necesitaba un proceso para perfeccionarlo. O sea, para que se convirtiera perfecto. Y aquí es donde vamos a empezar a desarrollar lo siguiente. ¿Por qué Adán le dio miedo cuando volvió a escuchar la voz de Dios? Pero antes de eso, quiero que miremos la vida de Jesús rápidamente. Jesús allí cuando estaba pronto a ser llevado por los soldados romanos, por los soldados del sacerdote y llevarlo allí al escarnio, nosotros podemos ver que Jesús no quería pasar por ese dolor, por ese sufrimiento. Cuando estuvo allí orando en el monte, sabemos que su sudor fueron gotas de sangre. ¿Por qué? Porque él no quería pasar ese dolor, sufrimiento y escarnio que era en la cruz. Pero óigase bien, por amor a Dios, no por amor tanto a la humanidad, por amor a Dios. Porque démonos de cuenta que Él ora allí, estando estando allí en el monte de los olivos, dice que Él oraba muy, pero muy fervientemente con ese dolor, que a su sudor se convirtieron en gotas de sangre. Y ese sufrimiento ya lo estaba empezando a padecer. Y sobre todo que estaba él entre la espada y la pared, entre su voluntad y la voluntad de Dios. Y él que dice, porque como amaba a Dios, él amaba a Dios. Y uno de los primeros mandamientos que dice, ama a Dios sobre todas las cosas, o sea, aún inclusive por encima del sufrimiento. Entonces Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que a ti te agrada, lo que para ti es bueno, agradable y perfecto. Eso es amar. Y ahorita lo vamos a analizar muy bien. Entonces Jesús depositó todo su amor ¿en quién? En el Padre, no en los hombres. Porque es que dice la palabra que es de tal manera amó ¿quién? Dios. ¿A quién? Al mundo. Ahí no dice Jesús amó al mundo. No, fue Dios que entregó a su propio Hijo. Entonces, ahí se nos empieza a caer las estructuras mentales religiosas que nos han vendido que Jesús para allá. No, nuestro Padre Celestial, que es a través del mismo Señor Jesucristo, pero Él mismo cumpliendo la voz y la voluntad de su Padre, en este caso, nuestro Dios. Ahí es donde debemos entender que nuestro amor debe ser primero para Dios y ahí sí después para las personas. Y lo vamos a empezar a entender. Hay una pregunta que yo me hacía, entonces, ¿por qué Adán
tuvo miedo y lo vamos a mirar. Démonos de cuenta que Jesús, al prepararse para enfrentar la cruz, ¿usted cree que no se le vinieron ciertos temores a él? Claro, porque lo iban ¿a qué? A golpear. Y sobre todo, como él amaba a Dios, él sabía lo que estaba escrito de él. Entonces vino como ese compugir. Pero ¿qué pasa cuando mirábamos allá en primera carta de Juan, capítulo 4? Dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Como él estaba en el verdadero amor, ¿qué hizo el miedo? Se fue. Y fue cuando él pudo enfrentar la situación. ¿Qué pudo enfrentar? Cuando vinieron y lo cogieron, ¿qué dijo él? ¿A quién buscan? A Jesús. Aquí estoy yo. Él no dijo, ay, ¿qué hacemos? Venga, salgamos a correr, venga, hagamos algo. No, dice que todos se fueron y lo abandonaron y él puso la cara. He ahí la importancia de que si usted ama a Dios, a usted no le importa qué y ni cómo ni qué va a pasar, sino que usted enfrenta la situación. Por más adversa que sea, usted da la cara. Pero cuando una persona no es consciente de amar primero a Dios, sino a las personas, siempre va a haber un miedo que lo va a atormentar. Pues bien, mirando esta parte, entonces viene la pregunta: ¿por qué entonces Adán dejó invadir su ser de otra esencia? Recordemos que estamos hablando de conociendo la esencia de Dios en mi ser. ¿Cuál es la esencia de Dios en mi ser? El amor. Y entonces, ¿por qué Adán dejó meter en su vida otra esencia que no es del amor? ¿Por qué verdaderamente el amor que tenía Jesús hacia su Padre no le permitió tener ese miedo? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, en traducción lenguaje actual, dice: la persona que ama, ¿qué dice? No tiene miedo. ¿Qué es lo que estaba sintiendo Jesús? Era dolor, no era un miedo. Entonces dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, ¿qué dice? No hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, ahí está la clave, es porque no aprendió. Ay. Entonces Jesús sí aprendió a amar. ¿Quién no aprendió a amar entonces? Adán. Adán no aprendió a amar. Y por eso vino miedo. ¿Por qué? Porque cuando escuchó la voz de Dios, se escondió, pensando que ¿qué? Que iba a recibir un castigo. He ahí la importancia que para estos últimos tiempos, usted y yo debemos ejercitarnos en el amor hacia Dios. Y ese amor hacia Dios se empieza a manifestar en mí, o sea, el amor de Dios para con los demás. Y vamos a mirarlo. Entonces, ya sabemos qué fue lo que perdió Adán. Adán no perdió casa, Adán no perdió el trabajo, Adán no perdió bienes materiales, ni siquiera perdió a su esposa. Adán no perdió nada de eso. ¿Adán qué perdió? La esencia de Dios. Eso fue lo que perdió Adán, la esencia de Dios. Por eso, al volver a escuchar a Dios, esa esencia, como ya no estaba en él, vino miedo. Lo invadió el terror, quizás, del castigo que de pronto iba a recibir por haber desobedecido. Mientras que con Jesús fue todo lo contrario. Jesús, como amaba a Dios, él no se dejó quitar esa esencia de él. Él pudo enfrentar la situación. ¿Y qué vivió? El castigo. ¿Qué vivió? El escarnio, los latigazos y sobre todo una muerte de cruz que
literalmente era lo más degradante para ese momento, y el sufrimiento que él tuvo allí fue muy tremendo. Pero él no tuvo miedo, él enfrentó esa situación. Entonces, el amor de Dios sabemos que nos da esa fuerza para enfrentar cualquier situación. Por eso el Espíritu Santo está ahí para enseñarnos, para fortalecernos en estos últimos tiempos, llenarnos de ese amor. ¿Para qué? Para enfrentar lo que vaya a venir y no empezar a excusarnos y a empezar a escondernos como lo hizo Adán. Recordemos que hoy en día ya no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual. Y muchos de nosotros quizás nos podemos estar escondiendo mentalmente de algo que no queremos afrontar. He ahí la importancia de nosotros tener el amor de Dios. ¿Para qué? Para ser libres. Dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre. Entonces, he ahí la importancia de recordar, que nos lo recuerda allí Apocalipsis, valga la redundancia, que dice que debemos volver ¿a quién? Al primer amor. Y se lo escribe el apóstol Juan, revelado por el Espíritu Santo, a una de las iglesias. ¿A cuál? A la iglesia de Éfeso. Y esa iglesia dice, tengo una cosa contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Tremendo, ¿no? Y hoy en día quizás hemos dejado nuestro primer amor. Y ahorita vamos a entender por qué lo hemos dejado. Entonces, el amar a Dios, ya sabemos que es darle la prioridad a Él. Entonces podemos empezar a entender por qué Adán no le dio la prioridad a Dios y sí le dio la prioridad a su esposa. Ahí es donde vamos a entender algo. Entonces, recordemos algo. Eva coloca su atención, o sea, su prioridad para Eva fue estar colocando su mirada en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en eso se convirtió su amor, que hoy en día lo conocemos como amor storge. S-T-O-R-G-E. Storge. Ese amor storge es ese amor que lo lleva ¿a qué? A amar o a darle la prioridad a cosas externas. Ahí es ese amor. Ese amor está llevándola ¿a qué? A poner su confianza, su vida, se podría decir, en algo que ella quiere a futuro. O sea, se dedica ¿a qué? A pensar y a desear con todas sus fuerzas lo que el árbol del conocimiento del bien y del mal le podía dar. Y dejó de pensar en Dios. Entonces aquí empezamos a ver que ese amor storge o storge es un amor que normalmente, si lo traducimos, es un amor de almacenamiento. Storge es almacenamiento. ¿Por qué lo dividí? Yo dividía esa palabra almacenamiento, ya traducía a nuestro idioma español. Almacenar. La alma se estaba alimentando. ¿Y qué es lo que buscaba Dios? Era que el espíritu se alimentara para fortalecer su alma y que el cuerpo obedeciera. Y ahí se distorsionó todo. Y entonces luego viene Eva, invita e incita a su esposo a que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y él qué hace? Él accede, y al acceder se convierte en un amor eros. Tremendo. Y ese amor eros es darle la prioridad a su pareja. ¿Por qué le dio la prioridad a su pareja y no a Dios?
Sencillamente, ese amor eros va a alimentar el placer carnal. Ya sabemos qué había sucedido con Adán y Eva. Ellos ya habían tenido intimidad sexual. Y pues él, al ver que su esposa viene y lo incita a hacer algo nuevo, ¿él qué dice? Bueno, pues es mi esposa, hagámosle. He ahí la importancia que dice la palabra que mujer sabia, ¿cierto? Y el hombre, ¿qué debe ser? Sacerdote. O sea, que si es sacerdote es porque tiene que obedecer primero ¿a quién? A Dios. Y la mujer sabia se debe sujetar a su esposo. Pero aquí se distorsionó el mensaje que Dios había dado al hombre, en este caso a Adán, pero Adán no mantuvo esa palabra. O sea, desobedeció esa palabra. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Sencillamente, se distorsiona el diseño original. Porque el diseño original no era primero el amor storge. El diseño original no era primero el amor eros. Eso no estaba ahí todavía. Sí lo iban a desarrollar, pero cuando ellos fueran maduros espirituales. Pero en este caso, ellos todavía necesitaban pasar primero por un orden específico. ¿Y cuál es? El diseño original es primero el amor ágape. Y vamos a mirarlo. El amor ágape es un amor que desinteresado. Es un amor que incondicional. Es un amor que debe estar sujeto para aprenderlo directamente de Dios. Ese es el amor ágape. Y ese amor ágape lleva ¿a qué? A que poco a poco vaya desarrollando el amor filos. ¿Y cuál es ese amor filos? Ese amor filos es ese amor que se puede brindar a otras personas o construir una relación verdadera, inclusive con una excelente amistad. Ese es el amor filios. Y aquí es donde podemos entender algo. Recuerdan que la palabra dice, óigase bien, la palabra dice que David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué era conforme al corazón de Dios? Porque él empezó a obedecer primero a Dios y luego a los hombres. O sea, él empezó a recibir primero ese amor que ágape. Y después de que recibió ese amor ágape, se vino y se convirtió en un amor filial. Y ese amor filial, recordemos cómo fue la relación que tuvo de amistad entre Jonathan y ¿quién? Y él. Y se dio y se manifestó. ¿Por qué? Porque él primero obedecía a Dios. Dese cuenta que él no alzó su mano contra Saúl. ¿Por qué? Porque él estaba obedeciendo a Dios. Él dijo, yo tengo que enfrentar esta situación. Yo tengo que quizás de pronto estar huyendo, no importa. Ya el Señor me ungió, pero pues yo sigo respetando a la autoridad, que en este caso era Saúl. Ese es el verdadero amor. Enfrentar las situaciones aunque te vayan a llevar a lugares que a ti no te gustan. Ese es el amor que ágape. ¿Y cuántos quieren ser llenos del ágape? Pocos quieren ser llenos del ágape. Y si no tenemos ese amor ágape, pues mucho menos vamos a tener el amor filial en nosotros. Eso de que yo te amo, hermanita, si usted no ama primero a Dios, lo mirábamos en el primer texto bíblico, ¿se acuerdan? Si usted no ama al que ve, no diga, no sea mentiroso que usted no está amando al que no ve. Entonces, démonos de cuenta cómo la esencia de Dios, esa esencia, se podría decir, el chip que está diseñado con un sistema específico de parte de Dios para nuestras vidas, como el diablo lo distorsionó desde un principio. Lo distorsionó. Primero nos puso ¿a qué? A hacer un amor storge, o sea, amar primero a las cosas. Y luego ahí sí un amor eros. Y por eso es que hoy en día existe mucha infidelidad.
Porque solamente es, ay, sí, yo te amo, vamos a casarnos, sí. Pero primero la pruebita de amor, amoreros. Y después, ay, no, creo que ya no es contigo, me equivoqué, solo por amoreros. Pero cuando ahí está el amor ágape, que es el orden y el diseño de Dios, cuando yo primero amo a Dios, Dios me permite vivir un amor filial. ¿Qué es ese amor filial? Filial se podría decir que se desprende la palabra fidelidad. Fiel. Y cuando está ese amor fiel, yo puedo verdaderamente amar al otro tal y como es. O sea, en este caso, a la otra persona. Y si yo la amo, ahí se manifestaría, ahí sí se podría manifestar el amor eros. Ya como tercera paso. Pero como el diablo le gusta comenzar primero de atrás para adelante. Mientras que Dios es un Dios, ¿qué? De orden. Primero el 1 y luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Pero el diablo le enseñó a Eva, no, primero el 4, luego el 2. Y ese fue el error que cometió Adán. Ahora, recordemos lo siguiente. Dios desde un principio le dio la prioridad al hombre. Óigase bien, o sea, cuando le da la prioridad, quiere decir que Dios ama al hombre. Desde un principio le dio la prioridad al hombre y lo que esperaba, óigase bien, lo que esperaba Dios como respuesta de parte del hombre era la obediencia, no más. Es más, Dios no estaba deseando que el mismo hombre amara a Dios. No. ¿Por qué? Porque Él sabía que el hombre, de alguna u otra manera, en su naturaleza iba a fallar. Pero Él necesitaba ejercitar sus sentidos, sus emociones, sus deseos a través de la obediencia. O sea, lo que llamamos alma, que el alma obedeciera. Y Él no obedeció, por eso se distorsionó todo el diseño, pero Dios es fiel y vino a traer ese diseño a través de Jesucristo nuevamente. Entonces, vamos a mirar rápidamente en Reina Valera, Juan capítulo 14, versículo 23. Voy a mirarlo en Reina Valera. Y vamos a leerlo hasta el versículo 24. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué dice? Haremos morada con él, en él. Y el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ¿por qué vino miedo a Adán? Por no haber guardado la palabra. O sea, no amó a Dios. Así de sencillo. ¿Y por qué vino esa fortaleza y esa firmeza a Jesús? Porque Él guardó la palabra. O sea, Él amó a Dios. Y miremoslo allí en Mateo capítulo 22 también. Vamos a mirar allí en Mateo capítulo 22, versículo 36, en traducción lenguaje actual. Dice, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Vamos a leerlo hasta el 40. Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así. ¿Cómo dice? Ama a tu Dios con todo lo que ¿qué? Vamos a leerlo. Usted que me está siguiendo allá por la red y está escuchando esta palabra, léalo. En traducción lenguaje actual. Ahí está apareciendo en pantallas. Dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento y el más importante es el que dice así, ama a tu Dios
con todo lo que, con todo lo que ¿qué? Con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Sigamos leyendo. Y el segundo mandamiento en importancia es parecido. Y ese dice así: cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. Y último versículo, mire, toda la enseñanza de la Biblia que dice, se basa, ahí está el resumen. Toda la palabra de Dios que usted lea, todo lo que usted medite, si usted no ejercita ese fruto, esa manifestación del fruto del Espíritu Santo, que es el amor, se cumple lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. Usted es como un metal que resuena. En pocas palabras, usted lo que hace es solo bulla, no más. Tremendo. Y no lo estoy hablando yo. Tenemos que ejercitarnos todos en eso. Ahora, mirando ahí, vamos a sacar unas conclusiones ya para ir terminando. Y quiero que vaya usted directamente ahí a Juan capítulo 13, versículo 14, en traducción lenguaje actual. ¿Cómo dice? Juan 13, 34 y 35. Vamos a leer esos dos versículos. Dice la palabra de Dios, dice: les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que ¿qué? Uy, tremendo. Esa parte nos queda complicada. No, pero es que mi enemigo, tienes que amarlo. Y mire que lo que dice: si se aman de verdad, óigase bien, ¿qué dice? Si se aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. O sea que si usted no ama de verdad, no es un discípulo de Cristo. Y ahí es donde más de uno vamos a patinar. Tremendo. Y dice la palabra que por sus frutos. ¿Y cuál es el primer fruto? El amor. Bueno, el primer fruto no, la primera manifestación del fruto. Ustedes que de pronto saben un poco más del campo, voy a hablar relativamente aquí a nuestra tierra sabanera, en la tierra fría. Cuando cogen la semilla y la siembran en buena tierra, al comienzo no se ve nada. Ya cuando después que pasa un tiempo determinado, lo primero que se empieza a desarrollar, ¿qué es? La raíz, ¿cierto? Lo primero que se empieza a desarrollar es raíz. Después de que se desarrolla la raíz, esa misma raíz, ¿qué va a hacer? A tomar los nutrientes de la tierra. Y cuando se toma esos nutrientes, empieza, llamémoslo así, hablemoslo de la papa, cuando es la papa, empieza a ¿qué? A tomar horma a través del tiempo, cuando recibe a través de las raíces los nutrientes. Pues imagínese que la palabra de Dios es lo mismo. Usted al comienzo, mientras que usted medita la palabra, mientras que usted se la aprende, mientras que usted ama al Señor ahí guardando esos versículos, no va a haber nada. Al contrario, van a haber dificultades, van a haber luchas y se va a incrementar quizás ese dolor o esas situaciones que de pronto usted pensaba que a través de ir a una congregación se iban a cambiar. Pues no, quizás de pronto se van a ver más grandes esos problemas. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Persevera hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. Por eso nosotros no venimos a congregarnos a este lugar, o usted que me ve por la red, allí a través del canal de YouTube o en Facebook, usted no está escuchando esta palabra para que le vaya bien. Usted está escuchando esta palabra es para aprender a conocer a su Padre y asimismo empezar a amarlo. ¿Por qué? Porque cuando usted le da la prioridad a Dios, eso es amarlo. O sea que usted empieza a guardar palabra en su mente, porque lo leíamos. El que me ama, guarda mi palabra.
Y aquí lo podemos empezar a ver. Si verdaderamente amamos, entonces vamos a ser verdaderamente discípulos del Señor. Ahora, rápidamente, quiero que pase conmigo allí a 1 Corintios. Vamos a mirar, ya estamos concluyendo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice? Todo lo que hagan, háganlo ¿con qué? Háganlo con la palabra de Dios. Porque amar, ¿qué es? Guardar la palabra. Todo lo que usted quiera emprender, póngalo en las manos del Señor. ¿No dice eso Proverbios? Dice, pon todos tus sueños en la presencia o en las manos de Dios y Él es el que hace. Nosotros no hacemos nada. Entonces dice, y todo lo que hagan, hágalo ¿con qué? Con amor. ¿Y qué es amor? Guardar la palabra de Dios. Ahora, concluyamos en esta noche. 1 Corintios, capítulo 13, versículo 13. Traducción lenguaje actual. Dice, hay 3 cosas que son permanentes. La primera, la confianza en Dios. La segunda es la seguridad de que Él cumplirá sus promesas. Y la última, ¿cuál es? Y el amor. Pero ¿qué dice ahí a lo último? De estas 3 cosas, la más importante, ¿cuál es? Ahí no lo estoy inventando, dice ahí, la más importante es el amor. Entonces voy a mirar este mismo versículo para terminar ahí en Reina Valera. ¿Cómo dice? En Reina Valera dice, y ahora permanecen la fe, ¿cierto? Que es confiar. La fe es confiar. La esperanza ¿qué es? Seguridad. ¿Y qué dice? Y el amor. Estas 3, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Entonces, confiar, seguridad y amor, que es lo mismo que fe, esperanza y amor, la más importante, ¿cuál es? El amor. Sencillamente el Señor nos quiere empezar a ejercitar de aquí a su venida. ¿Por qué? Porque recordemos que estamos empezando a vivir, se podría decir, los tiempos finales. Y en los tiempos finales dice que la maldad, ¿qué dice? Se multiplicará. Y dice la palabra, y el amor de muchos se enfriará. Y entonces, la conclusión, y le pregunto a usted que me ve allá en su celular, en su casa, ¿usted se está preparando para irse con el Señor? Porque es que los que se van con el Señor son los que tienen las lámparas encendidas. Y las lámparas encendidas son como esas vírgenes prudentes que están amando sin condición. Porque es que es fácil uno amar con condición. A veces uno le puede decir a la esposa, bueno, sí, mi amor, yo te amo mucho, pero es que el día que usted me falle, hasta ahí llega el amor. ¿Y qué dice la palabra del amor? El amor no deja de ser. He ahí la importancia, parejas, de que si usted no ama primero a Dios, usted no ama a su esposa. Así de fácil. Porque primero es el amor ágape, luego el amor filial, luego el amor eros y por último el amor estor. ¿Sí? El amor estor es ya de pronto que darle cuidado a las cosas, que me compré algo, bueno, lo cuido, pero es en el último lugar que debe quedar. Ya después de que yo ame verdaderamente a mi esposa, ahí sí puedo tener un amor, ¿qué? Filial. Entonces, hemos concluido en esta noche de que el Señor nos quiere preparar, ¿para qué? Para fortalecernos y afirmarnos en uno de esos manifestaciones del Espíritu Santo. Recordemos que el amor es paciente, es benigno, no se irrita fácilmente, el amor no es jactancioso,
El amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no deja de ser, el amor no busca lo suyo. ¿En dónde podemos encontrar eso? Allá en 1 Corintios capítulo 13. Y nosotros fuimos llenos de esa esencia. Y esa esencia vino y la afirmó y la confirmó Jesucristo a través de la muerte y la resurrección. Pongámonos sobre nuestros pies. Nosotros, si somos hijos de Dios, debemos amar a pesar de las diferencias. No sé si es de izquierda o es derecha o es de centro o es donde sea. Ahí es donde se manifiesta el verdadero amor. Pero si usted no está en la palabra, pues sencillamente usted es un metal que resuena. Así se congregue en la mejor congregación, así esté con el pastor más ungido. Usted no ama, sencillamente Dios tampoco mora en usted. Por eso vamos a orar y quiero aprovechar este momento para orar por nuestras autoridades. Vamos a bendecir a nuestros gobernantes. La palabra así lo demanda. De pronto usted quizás quería que el otro candidato quedara, pero recuerde que es Dios quien quita y pone reyes. No es tu voluntad, es la voluntad de Dios, que se manifestó a través del pueblo. Bien, pero recuerden que Dios desde un principio dice que nos debemos sujetar a toda autoridad. Y vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tu verdad es una sola. Y tú en tu palabra nos demanda que debemos amar aún a nuestros enemigos, aún inclusive a aquellas personas que no piensan igual que nosotros. Por eso decimos que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como saetas en manos del valiente, así son los hijos ávidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llena su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas mis iniquidades. Él es quien sana todas mis dolencias. Él es quien rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. Él es quien unge mi cabeza con aceite y por eso mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y todo el tiempo me acompañará su misericordia, porque como la altura de los cielos, así es su misericordia, aún inclusive más alta que ella. Y por eso tú visitas aún inclusive nuestras vidas, aunque seamos como el polvo, porque tú siempre estás ahí con nosotros. Por eso, Padre, oramos, Señor, por estos gobernantes que tú has colocado en este tiempo. Damos gracias, Señor, por cada persona que tú estás colocando allí para gobernar. Señor, que tengas tu misericordia aún inclusive de ellos, porque tu palabra dice que ellos deben volver a ti, porque también son parte de tu creación. Por eso, amado Señor, decimos que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos nos hará descansar. Junto a aguas de reposo nos pastorearás. Confortarás nuestra alma. Nos guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno, porque tú estás con nosotros. Con tu vara y tu cayado nos infundes aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge nuestras cabezas con aceite y nuestras copas están rebosando. Ciertamente el bien
y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestras vidas, y en la casa del Señor moraremos por largos días. Señor, gracias, porque tu verdad está dicha en tu palabra, y esa palabra mora en nuestra mente. Eso es guardar tu verdad, Señor. Eso es empezar a amarte. Doy gracias, Señor, por cada familia, y porque nunca tú dejarás desamparado al que cree en ti, al que se humilla delante de ti. Gracias te damos en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.